Shalom Javerín, les habla Janet Cruz desde Colombia de la Yeshiva Or y Yeshiva Virtual. El tema que trataremos hoy es ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizás es el principio fundamental de la Torá, según el comentario de Rabbi Akiva. Este estudio, lo sacamos del Talmud de Jerusalén, Nedarim 9.4. En el que es quizás el pasaje más famoso del Talmud, un judío le pregunta a Hillel: conviérteme al judaísmo con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras estoy parado sobre un solo pie. Hillel le contesta al varón: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Ahora, ve y estudia. Tratado Shabbat 31a. Como veremos, los 4 componentes de la respuesta de Hillel no son casuales y llegan muy lejos en la explicación de lo que es la esencia del judaísmo. Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Si debiésemos escoger un solo principio para definir cómo debe ser nuestro comportamiento, entonces esta es la guía apropiada. Por ejemplo, así como cuando pedimos consejo a otros, se espera que la persona dé el consejo que sea el que más nos beneficie. Eso sí, asegúrate que cuando tú das un consejo, sea solamente con la intención de ayudar al que va a recibir el consejo y de ninguna manera para el beneficio personal. De la misma manera, si odias que otras personas cotilleen acerca de tus defectos, entonces no le hagas lo mismo a los demás. En esto se basa toda la Torá. Hillel pone énfasis en que no tratar a los demás de la manera en la que no nos gustase ser tratados a nosotros es la verdadera esencia del judaísmo y no solo una de tantos varios principios importantes del buen comportamiento. Por eso, a pesar de creer en el monoteísmo, está en el corazón del judaísmo. Si alguien cree en Dios pero no practica la guía de Hillel para el trato a los demás, no se le puede considerar como un judío religioso. De hecho, se puede cuestionar si el Dios en el que cree tal individuo es el Dios en el que cree el judaísmo. El resto es comentario. Esto significa que todas las leyes judías, incluyendo las llamadas rituales, pueden de alguna manera reforzar y ciertamente no negar el comportamiento ético. Por ejemplo, las leyes de Shabbat que prohíben el trabajo en el séptimo día nos enseña que los seres humanos tienen valor, incluso aunque no trabajen. El cuarto de los 10 mandamientos prohíbe a los sirvientes trabajar en Shabbat, garantizando que todo el mundo, sirvientes o sus dueños, tengan una oportunidad semanal de descansar. Las leyes del Kashrut aseguran que los animales sacrificados son matados instantáneamente y que efectivamente se prohíba la práctica de la caza, una actividad que casi siempre lleva a una muerte lenta y dolorosa de los animales heridos. Ahora ve y estudia. Saber cómo actuar adecuadamente no es una materia sencilla muchas veces y puede llevar toda una vida de estudio. Por ejemplo, no es suficiente saber lo que la Biblia manda. Justicia, justicia perseguirás. Deuteronomio 16:20. También necesitamos estudiar y deducir en cada situación lo que constituye actuar justamente. Tener buenas intenciones no es suficiente. Un ejemplo, Emmanuel Kant, quizás el filósofo más estimado de los últimos 3 siglos, argumentó bajo premisas morales que está prohibido mentir a un asesino que pregunta dónde está la víctima a la que busca. El principio de Hillel dicta otra cosa. Si tú encuentras que es una inconsistencia que alguien diga la verdad sobre dónde estás tú al asesino que te quiere asesinar, asume que los demás, quizás con la excepción de Kant, estarían de acuerdo contigo. Por lo tanto, en semejante situación se puede mentir. Según la Torá, está permitido mentir solo para salvar una vida.
Que Hillel tenía la intención de que su resumen de la esencia del judaísmo fuera tomado literalmente se refleja en el hecho de que cuando el no judío aceptó esa enseñanza como válida, Hillel lo convirtió. Si Hillel fue el único sabio que definía el judaísmo en términos éticos, se podría inferir que su definición representa meramente un punto de vista idiosincrático. Pero ese no es el caso. Un siglo después, Rabí Akiva, el rabino más sabio de su época y quizás la figura más grande, junto con Hillel en el Talmud, enseñó que el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo es el principio fundamental de la Torá. Esto lo encontramos en el Talmud de Jerusalén, Nedarim 9:4. Una vez más, tratar a los demás de manera justa y con amor se ve no solo como un acto digno entre muchos otros, sino como un acto más importante. Sería infantil e inexacto reclamar que cada ley ritual judía promueve el comportamiento ético. Es difícil, por ejemplo, extraer un significado ético de la ley que prohíbe transportar un objeto en dominios públicos en Shabbat. Sin embargo, el comentario de Hillel, el resto es comentario, sugiere que debemos intentar descubrir las enseñanzas éticas embebecidas en muchas de las leyes rituales. En el Talmud se pregunta qué debe hacer una persona si se tiene dinero suficiente para comprar bien las velas de Shabbat o bien las velas de Hanukkah, pero no para las dos. ¿Cuáles tienen preferencia? La respuesta es las velas de Shabbat y la razón es ética. Debido a la paz que las velas de Shabbat traen a la casa, Tratado Shabbat 23b, viviendo en un mundo iluminado solo por fuego, los rabinos se dieron cuenta de que sin las velas de Shabbat, la familia se tendría que sentar en la oscuridad, transformando lo que debía ser un día de alegría en familia en un día triste y oscuro. El mismo pasaje establece que las velas de Shabbat tienen preferencia sobre el vino del Kiddush por la misma razón, debido a la paz que trae a la casa. Véase también Maimónides, Leyes de Hanukkah 4:14. Aunque no hay indicaciones en el Talmud de que el no judío se comprometió a observar las leyes rituales del judaísmo, los comentarios talmúdicos insisten que Hillel, un hombre de inusual perspicacia, estaba seguro de que el hombre se convertiría en un judío completamente observante. No obstante, esta historia sugiere claramente que al enseñar el judaísmo a potenciales conversos se debe concentrar desproporcionadamente, aunque no exclusivamente en las enseñanzas éticas del judaísmo. La mayoría de los padres, incluyendo a muchos que se ven a sí mismos como judíos comprometidos, se sienten más orgullosos de los logros intelectuales o culturales de sus hijos y en el caso de las hijas de su atractivo físico, que de su propia bondad. A pesar de que semejantes padres quieren que sus hijos sean buenas personas, raramente ven que sean éticos en lo más que es lo más importante que para ellos y sus hijos puedan serlo. Estos padres tienen prioridades diferentes a las de Hillel. Aunque crean eso, raramente actúan como si la bondad y el comportamiento ético fuese su prioridad más alta. Así, comparamos lo raro que es oír a unos padres alardear acerca de la bondad de sus hijos con lo que frecuentemente los oímos jactarse acerca de todos sus demás logros. De hecho, cuanto mayor se hace el hijo, más orgullo sienten los padres al concentrarse en asuntos de éxitos materiales y profesionales, y menos observar la bondad. Recuerda, cuando apuntas con el dedo a otro, tienes 3 dedos apuntándote a ti. Esto es todo por hoy.
Que nuestro Abba Kadosh los bendiga. Shalom Ubrahot.